En esta partida trataremos de reunificar a Alemania bajo el orden de Prusia, tal y como sucedió en la vida real. Mis primeros movimientos fueron los consejeros, que tenían que elegir consejeros para la economía del país. Después de esto invadimos a un país al lado de mí con esa bandera. La verdad no conozco el nombre del país. Después de tiempo de espera, ya que no tenían los suficientes puntos de diplomacia para poder declarar la guerra en ese mismo instante, recluté un ejército para justamente no perder la guerra. Recluté un ejército de 7 divisiones o brigadas, como las conozcan, para ayudar a mi ejército de 20 divisiones. Tras haber mandado el insulto diplomático, me di cuenta de que todavía tenía que esperar a los 10 puntos de tecnología de diplomacia para poder declarar la guerra. Justamente en el momento en el que llegué a 10 puntos de diplomacia, le declaré la guerra a Mecklemburgo-Schwerin, algo así se pronuncia. Le gané la guerra y su aliado se iba a venir a meter, pero justo en cuanto le pedí la paz, su aliado me iba a atacar. Tras esto iniciaría una acción del país para mejorar la economía, ya que había bajado de rango de potencia mundial a potencia secundaria. Así que tras esto empezó una mejoría económica por parte del país. Ya era la 9ª potencia mundial y después de mejorar las cosas era la 8ª potencia mundial. Tras esto iniciaría el proceso de mejorar la economía del país. Tras casi un año de estar mejorando la economía del país, recibí una propuesta de alianza de la Gran Finlandia, que en ese momento pensaba que era Rusia, pero luego me acordé que Rusia tenía esa bandera y la Gran Finlandia tenía la bandera actual de Rusia. Entonces me decepcioné un poco al ver que no tenía el apoyo de Rusia, pero ya tenía un aliado y eso era bueno. Le declaré la guerra a Hindenburgo, algo así se llama, y tras terminar el asedio anexioné el país. Después de eso ya tenía conectadas mis colonias, excepto un pedacito que está en medio de mi país. Ese pedacito lo iba a invadir sí o sí, ya que aparte también lo necesitaba para poder formar el Imperio Alemán. Concluido esto, me di cuenta de que podía mejorar las relaciones desde el botón para seleccionar la bandera del país. Me di cuenta de que estaba enemistado con medio mundo. Sí, media Europa estaba en contra mío, pero eso no significaba que no pudiera tener aliados. Así que hice un pacto defensivo con Suecia y ahora tenía 2 aliados en caso de que alguien me declarara la guerra. Y también me tenía yo que meter si alguien me declaraba la guerra, pero eso no iba a pasar. Después de varios minutos esperando a poder
a poder, no sé, que se me bajara la infamia, o no sé cómo se llama en este juego, recluté un ejército masivo, 40,000 soldados, y todos los iba a mandar en contra de un pequeño punto en medio de mi país. Así es, un pequeño punto en medio de mi país, que literal solo abarcaba una provincia, pero no me preocupaba. Y tomé su país en tan solo unos días. Tras concluido los acuerdos de paz, me di cuenta de que Baviera estaba protegida por varios países más, así que me puse una tarea: invadir a los demás países. Tras concluida esta invasión, mi siguiente objetivo sería Baviera, pero me di cuenta de que estaba aliado con los neerlandeses, así que puse a mi ejército. Primero no me había dado cuenta, así que puse a mi ejército a rodear la frontera con Baviera. Después de poner a todo mi ejército en la frontera con Baviera, fue que me di cuenta de que los neerlandeses estaban aliados con los bávaros. Y Países Bajos podría llamar también a la ciudad libre de Frankfurt, lo cual parecía un problema al inicio, pero debido a que había ahorrado lo suficiente todos estos años para poder comprar un buen ejército, sería mi cuarto ejército, el cuarto ejército pruso, el cual sería de 70,000 hombres. Los enviaría justamente a la frontera con Holanda o Países Bajos, los cuales tendrían un ejército sorprendente. Bueno, no, pero hicieron lo que pudieron. Desde la frontera de Baviera, de mis dos colonias, comenzó la invasión. Primero movilicé las primeras tropas hacia Baviera. Después, por Países Bajos, movilicé a las próximas tropas. En Baviera el avance fue rápido, no tan eficaz como hubiese querido. Derrotaron a mi tercer ejército, pero de ahí en fuera todo fue bien. Holanda había caído ya, y todavía faltaban los refuerzos de mi aliado Finlandia. Tras concluida la invasión a Baviera, los obligué a firmar mi tratado de paz. Después de esto tuve que asimilar las provincias del país. Después de la invasión a Baviera me puse manos a la obra, ya que tenía que limpiar la zona alemana del centro. Y todos mis ejércitos, de el primero al quinto, invadieron y anexionaron varios países. El primero en caer fue un país que bloqueaba el paso desde Baviera hacia el norte de Baviera. Después invadí otro país pequeño llamado Saxe-Meiningen. Después de enviar a todas mis tropas hacia la capital, uniéndolas todas, eran más de 160 tropas. Tomaron todo el país en menos tiempo de lo normal. Después de todo esto, invadí a otro estado, microestado, que estaba en medio de la nada.
en mi país, ya que ni siquiera acceso al mar tenían que cruzar una línea de ríos para poder llegar al mar. Y ni siquiera eso, no tenían acceso a ríos. Así que tenían que emigrar a mi país para poder tocar la playa. Mandé a todos mis ejércitos a rodear el país, el cual sería el siguiente en mi lista. Al momento de declarar la guerra, envié a todo mi ejército a la capital. Y ya había tomado el país. Después de esto, reclutó un ejército bastante grande. Era de 35 soldados, todos unidos, y los había dividido para enviarlos a Francia, el cual sería mi próximo objetivo, ya que para formar el Imperio Alemán ocupaba Alsacia y Lorena. Después de enviar a todos mis ejércitos a Francia para invadirlos por la zona de Alsacia y Lorena, para poder tomar lo que le pertenecía al Imperio Alemán, me di cuenta de que los franceses de por sí ya me odiaban y estaban aliados de Cerdeña, lo cual era un problema. No, ya que envié a todos mis ejércitos a colonizar una serie determinada de provincias, a conquistar. Tras esto, todos mis ejércitos se movilizaron a una misma provincia. Después de esto me di cuenta de que los franceses habían llegado, pero ni con todos sus refuerzos pudieron hacerle frente a mis 170 tropas. Eran más de lo que los franceses podían controlar. Los franceses perdieron la guerra. Ya habían perdido la guerra. Ya no tenían tropas que dar. Así que con todas mis últimas tropas envié todas las tropas a la capital. Después de esto empecé a movilizar todas mis tropas para todos los lados para capturar lo que quedaba de Francia. Ya había obtenido el puntaje suficiente, pero yo no quería hacer una paz así. Yo quería quemar todas las ciudades de Francia. Yo las quería dejar en ruinas. Era un odio a Francia, porque en otras partidas Francia me había ganado guerras. Ese de brutal me llevó a conseguir 118 de expansión agresiva, así que tuve que controlar la expansión. Me llevé a Alsacia y Lorena y más. Yo iba con un objetivo, conquistar Alsacia y Lorena, pero me llevé más territorio del que debía haberme llevado. No conquistar, dejarlo sin toda Europa central que poseía casi. Después de esto me di cuenta de que Suecia me odiaba, pese a tener un pacto de no agresión con ellos. Un pacto defensivo con ellos. Después de esto, con Prusia enviaría a bastante ejército. Asimilé todas las provincias y me di cuenta que todavía tenía puntos para lo de el legado de la civilización. Después de eso y cumplir varios requisitos para la tecnología o investigación, la verdad no me acuerdo cómo se llamaba. Después me propuse invadir más países chiquitos. Esta vez el siguiente fue Waldeck, el cual sin duda cayó ante mi ejército, y pese a que tenía un aliado, nadie podía hacerle frente a un ejército enorme, quien ya había vencido a Francia.
y Francia era la primera potencia mundial militar en ese momento, lo cual se le quitó después de que le ganara la batalla. Después de varios años planeando una invasión a Austria, por fin había reunido el ejército suficiente para poder invadirlos. Pero lo que no tomé en cuenta cuando empecé la guerra es que eran aliados de España. Eso sí, recluté más ejército, pero varios ejércitos fueron vencidos durante la guerra. Después de todo recluté a un ejército más. Eran 22 soldados. Después de eso me aloqué y empecé a reclutar un montón de soldados hasta que me di cuenta de que mis números ya estaban en rojo. Así que unifiqué a todos los soldados y los mandé divididos a conquistar más zonas. Con ejércitos de 27 soldados y 27 soldados y 26 soldados, mandé a rodear la frontera con Austria. Pero algo estaba mal. Sabía en ese momento que declararle la guerra a otra potencia en potencia estaría casi automatándome. Pero aún así lo hice. Después de eso vi que mi alianza estaba inspirada con Gran Finlandia. Pero después de bastante tiempo, bueno, como 6 meses o 1, logré hacer una alianza otra vez con Gran Finlandia. Después de esto, y ver que tenía el poder suficiente, entre comillas, para declarar la guerra a Austria, declaré la guerra. Pero ahí fue cuando me di cuenta de que, pese a haber vencido a Austria en Viena, otras tropas se avecinaban, que ni siquiera con todo mi ejército, con todo mi ejército reunido en una sola provincia, hubiera podido vencer a las fuerzas españolas, ya que eran bastantes, eran más de 70, y tras verme frágil ante ellas, decidí hacer un pacto defensivo. Pero nunca olvidaría esa derrota. Después de eso, vi que tenía la oportunidad de ir a por Rusia. Así que, ¿por qué no? Me iba a meter contra una de las grandes potencias. Pero recordé que quizás pudieran ganarme. Aún así, me iba a meter con ellos. O eso fue lo que pensé hasta que vi todo lo que había hecho. Y me sentí satisfecho por hoy. Me sentí satisfecho. Y vi que casi nadie había logrado extenderse tanto como yo en Europa. Así que mirando todo, fui hacia América. Y vi que México y Estados Unidos todavía no habían entrado en guerra. Lo cual me sorprendía, ya que ya estábamos en el año 1874. Para ese entonces Estados Unidos ya se había anexado toda la frontera norte con México. Así que tras ver todas las leyes que podía agregar, empecé a investigar hasta Future Technology, lo cual me daría grandes potencias en mi ejército. Después de aprobar todas las leyes que tenía sin aprobar, empecé a mejorar la economía del país. Otra vez, sí, soy muy economista. Aunque quizás no mucho. Después de todo lo que había logrado, lo dejé para una segunda parte. Nos vemos a la próxima. Adiós.